Hey, ¿qué tal? Aquí Francisco, compositor y productor musical independiente, y en este video te voy a enseñar a tocar de oído, como le decimos aquí en México. No sé si en toda América Latina le digan igual, pero es cuando una persona puede interpretar una melodía que acaba de escuchar sin necesidad de una partitura o sin necesidad de algún tutorial o algún tipo de indicaciones. Simplemente por haberla escuchado ya puede interpretarla en su instrumento. Pero antes que nada, si esta es la primera vez que ves alguno de mis videos, déjame decirte que en este canal te enseño a sacar al artista que hay dentro de ti. Tocar de oído a veces ha sido mal visto por ciertos grupos, especialmente ciertos grupos de músicos académicos, porque dicen que uno debe de forzosamente leer una partitura o debe de tener algún tipo de guía de cómo está para que sea interpretado absolutamente como fue pensada esa pieza musical. Y para ser honesto, siento que eso es una verdadera pendejada. Pero bueno, o sea, cada quien con sus ideas. Sin embargo, no siempre vamos a tener a nuestra disposición una partitura, no siempre vamos a tener a nuestra disposición algún medio por el cual nosotros podamos ver cómo se toca una pieza musical, y tampoco vamos a saber cómo se toca una canción o algo que simplemente estamos en la peda y con los amigos y pues hay un piano o hay una guitarra y pues se nos ocurre empezar a tocar unas rolas y pueden salir cosas muy chingonas. Tanto si estás en la academia como si estás en el mundo de la música un poco menos apretada y más expresiva, o vamos a llamarle los famosos músicos líricos. Tanto si estás en alguno de esos dos o probablemente incluso en ambos, no son excluyentes, a diferencia de lo que mucha gente cree. Es muy buena habilidad que puedes desarrollar. Para ser honesto, esto es una habilidad que yo no aprendí como tal, más bien es una habilidad que yo desarrollé más o menos a partir de los 8 años de edad. Yo ya podía interpretar piezas sencillas sin necesidad de ningún tipo de guía para ello. Pues mucha gente, la verdad a mí siempre se me hizo muy raro que mucha gente se sorprendiera porque yo pudiera hacer eso como si fuera algún tipo de don divino, y la verdad es que no creo que sea ningún tipo de don divino, simplemente es que yo estuve muy expuesto a ese tipo de elementos musicales, siempre yo estuve expuesto a ese mundo de la música y pues fue muy fácil para mí desarrollar esa habilidad de forma inconsciente. Noto que muchas personas se sorprenden cuando ven a alguien que está interpretando una pieza que solamente por escucharla y la puede interpretar, pero creo que es una muy buena habilidad, ya sea que vayas a ser un músico académico o simplemente quieras ser un músico de música popular o algún tipo de artista, cualquier tipo de artista, ya sea de la academia o fuera de la academia. Puedes desarrollar esta habilidad con simplemente dos elementos muy sencillos que después de un tiempo descubrí. Entonces puedes desarrollar esta habilidad simplemente con dos elementos muy sencillos que ya después de haberla tenido esta habilidad descubrí que solamente se requerían esos dos elementos y que de todos modos, incluso después de aprenderlos, todavía podía hacerlo mucho mejor. Creo que puedes echarle un vistazo. El día de hoy te voy a enseñar uno de esos dos elementos y en un próximo video te enseñaré cuál es el elemento faltante para que puedas interpretar perfectamente cualquier tipo de melodía o cualquier rola que se te venga a la mente, ¿no? Evidentemente tiene que estar dentro del rango de dificultad al que estás acostumbrado a tocar, ¿no? Por ejemplo, por mucho que yo haya desarrollado un oído muy cabrón, no voy a poder tocar ni de pendejada la Rapsodia húngara número 2. O sea, es absurdo porque pues no tengo yo esa habilidad desarrollada, no domino el instrumento a ese nivel. Entonces, evidentemente tiene que estar dentro del rango de dificultad al que estás acostumbrado a interpretar. Y si todavía no interpretas música o si todavía no tocas, por decirlo así, de forma competente, pues es una muy buena habilidad con la cual puedes empezar para desarrollarlas
a la par y vas a notar resultados bastante buenos. Bueno, el primer elemento que vamos a ver en este video es el elemento de los intervalos musicales. Muy probablemente ya hayas visto algún video en donde te enseñan la importancia de los intervalos y que los intervalos esto y aquello y la chingada. Ok, perfecto. Sí, es importante que conozcas por lo menos que existen. Pero si quieres tocar de oído y no desarrollaste esa habilidad de forma inconsciente porque no fuiste expuesto cuando estabas muy pequeño, la mejor forma de empezar a tocar música de oído, como le decimos aquí en México, no sé, en otros lados, es por medio de los intervalos y cómo suenan. En cuanto a los intervalos, tenemos muchas posibilidades, pero con los intervalos básicos ya puedes tener prácticamente hecho más del 95% del trabajo. Entonces vamos a intentar tocar los intervalos y vamos a intentar aprender los intervalos. Es muy sencillo aprender los intervalos, es bastante fácil, que no es tan sencillo, que es como la parte importante de los intervalos, es interiorizarlos. Tienes que interiorizar forzosamente los intervalos musicales. Es importante que sepas cómo suenan los intervalos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente, ¿no? O sea, como le llaman, invertida. Y bueno, vamos a pasar al teclado para que te pueda mostrar la importancia de estos intervalos. Bien, en la parte de abajo tenemos el teclado, como se ve desde una perspectiva cenital. Y pues vamos a tocar estos intervalos que nos van a ayudar muchísimo a poder tocar de oído. Entonces, el primer intervalo que se nos presenta es la segunda menor. Este intervalo lo podemos ver mucho en el metal. En el metal se ocupa demasiado el intervalo de segunda menor. Entonces, por cierto, voy a tocar todos los intervalos a partir de la nota do. Entonces, para que sea más sencillo para ustedes. Entonces, el primer intervalo que tenemos es el intervalo de la segunda menor. Segunda menor, algunos lo identifican con el tema de Tiburón. Algunos otros con el tema de la Pantera Rosa, indistintamente de cuál sea la referencia que tú tengas para ese intervalo, procura que sea bastante sencillo para ti reconocerlo. Yo te recomiendo que sea ya sea el tema de Tiburón o el tema de la Pantera Rosa, funcionan muy bien cualquiera de los dos. El segundo intervalo que tenemos es el intervalo de la segunda mayor, que es este. Bueno, este no tiene mayor complicación, simplemente recuerda cómo empieza la escala mayor, cualquier nota fundamental, en cualquier tonalidad, solamente recuerda cómo suena la escala mayor al principio. Y ya tienes esa referencia, ¿no? El siguiente intervalo es el de la tercera menor. Ese intervalo de tercera menor, algunos lo identifican muchísimo con un tema del rock clásico que se llama Smoke on the Water. Entonces, pues puede funcionarte a ti cómo empieza esa rolilla y pues ya lo puedes interiorizar bastante bien. El siguiente intervalo sería obviamente la tercera mayor. Aquí recuerdo mucho cómo se arpegia un acorde mayor. Si eres de México, perfectamente puedes identificar el intervalo como empieza el himno nacional mexicano. Si eres de otro país, puedes recordar por el tema de la Marcha de los Santos. El siguiente intervalo que se nos presenta es la cuarta justa. Y ese intervalo lo podemos recordar perfectamente si eres de México, con un tema llamado el jarabe tapatío. Y si no eres de México, muy probablemente también lo puedas reconocer, que es el jarabe tapatío, ¿no?
El siguiente intervalo que está presente es el de cuarta aumentada, o también lo podrías representar como una quinta disminuida. También se puede presentar como una quinta disminuida. ¿Qué es este tema? Este es un intervalo que lo recordarás por el tema de Los Simpson, una serie animada ahí que pues no tuvo mucho éxito, que casi nadie conoce, pero bueno, si la llegaste a ver, pues muy probablemente la recuerdes, ¿no? O sea, puedas tener esa referencia para ese intervalo. Y si no, para los que ya sean de la vieja escuela, pues también está el tema de los supersónicos. Simplemente que vas a tener que eliminar la nota que está en medio. Entonces, solamente recuerda la relación que hay entre la primera y la tercera nota del tema de los supersónicos si eres de la vieja escuela. Pero pues yo siempre te voy a recomendar el tema de Los Simpson. El siguiente intervalo que existe en música, uno de los intervalos fundamentales, de los básicos, es el intervalo de quinta. El intervalo de quinta, pues es uno de los más importantes porque regularmente nos ayuda a resolver. Pero ahorita no vamos a meternos en rollos, simplemente vamos a intentar darle una referencia, ¿no? Este intervalo lo tomo como referencia del tema de Superman. Es el tema de Superman. También puedes recordarlo por una saga ahí también medio perdida y poco conocida llamada Star Wars. Es del tema del inicio de las películas. Es el tema de Star Wars. Si no te queda uno, pues puedes ocupar la otra referencia y no va a haber ningún problema. Ya casi para terminar, tenemos el intervalo de sexta menor. El intervalo de sexta menor es un intervalo, pues la verdad que no le encuentro muchas referencias, por lo menos no referencias claras. Pero bueno, pues aquí en América Latina y en Estados Unidos, probablemente en Canadá y en otras partes del mundo, una señora muy conocida llamada Celia Cruz, que fue conocida mucho por una canción de La vida es carnaval, y pues puedes tomar ese intervalo como referencia. Ese intervalo es el que ocupan al principio. Y pues tenemos el intervalo de sexta mayor. Este intervalo es uno de los intervalos que más nostalgia provocan en los seres humanos, no sé por qué. Pero este intervalo lo puedes encontrar en una canción de Frank Sinatra llamada My Way, que bueno, me parece que el autor original fue Paul Anka, pero bueno, indistintamente no me voy a meter ahorita en rollos, simplemente recuerda este intervalo de My Way, o a mi manera, como lo conocemos aquí en México, que ya saben que aquí todos se fusilan. Entonces ese es el intervalo de sexta mayor. Tenemos el intervalo de séptima menor. Es un intervalo no muy común, no se ocupa tanto, pero el intervalo de séptima menor lo encontramos mucho en rolas que tengan que es donde se ocupe el modo mixolidio, pero no hay muchas referencias, pues, o sea, por ejemplo, no muchas referencias de música popular, pero sí podemos encontrar este intervalo con el tema de una película que se llamó Interstellar de Christopher Nolan. Me parece que es el tema principal de la película. Entonces tenemos ese intervalo, tenemos esa referencia para usar ese intervalo. El siguiente intervalo y penúltimo intervalo que te voy a enseñar es el intervalo de séptima mayor. Ese intervalo también no hay muchas
referencias, por lo menos no muchas que yo tenga presentes ahorita, pero sí hay una referencia para ese intervalo que para los amantes de los cómics y de las películas de superhéroes, ya que están tan de moda, pues está el intervalo de séptima mayor que encontramos en el tema de Superman. Al igual que el de quinta, pues también está el intervalo de séptima y podemos encontrar este intervalo. Ese intervalo al principio pues ese es del tema de Superman, de las películas de ya un poquito más atrás. Y el último intervalo que te voy a enseñar en este video es el intervalo de octava. Este intervalo lo podemos encontrar en bastantes canciones, pero me parece que una de las más populares es una rolilla que se llama Somewhere Over the Rainbow, pues más o menos va así. Me parece. Entonces, este intervalo lo podemos encontrar en esa rolilla. Va a ser muy fácil con esta información que te acabo de dar. Y si no, pues vas a poder encontrar otros videos en donde puedes encontrar un montón de referencias aparte de las que te estoy dando. El video no se trata sobre intervalos, se trata de cómo empezar a tocar de oído, cómo desarrollar esa habilidad. Voy a hacer un video específico de intervalos y los vas a poder entender muchísimo mejor, te lo prometo. Pero esta es una breve introducción para empezar a tocar de oído y empezar a desarrollar esa habilidad. Te recuerdo que esto no va a ser de un día para otro, vas a necesitar práctica, muy probablemente vas a necesitar mucho tiempo, sobre todo si eres una persona con sus añitos encima como tu servidor. Simplemente tómalo como un elemento extra. Si eres académico muy ortodoxo y para lo tuyo son las partituras, digo, no está por demás tener esta habilidad. Digo, si eres académico, muy probablemente estos intervalos, o sea, te los sepas de memoria y más allá. Pero si eres académico, pues no le saques a tocar de oído porque también es una habilidad muy buena. Si estás empezando apenas en la música, si quieres empezar a proyectar las ideas que van saliendo en tu mente y proyectarlas ya musicalmente hablando en un instrumento, o si escuchas una rolilla y necesitas rápidamente interpretarla o tocarla de oído, por la razón que sea, pues esta es la base con la cual vas a poder hacerlo. Y finalmente te recuerdo que en el próximo video te enseñaré cómo puedes tocar de oído la segunda parte, vamos a llamarle así, de estos dos elementos que van a hacer que toques de oído de una manera muy sencilla. En el próximo video te enseño el segundo elemento fundamental para poder hacerlo. Entonces te recomiendo que te suscribas si no lo estás todavía y nos vemos en un próximo video. Chao.